Ahí va. Buenas tardes a todos y a todas. Me imaginé por la lista de excelentes oradores y oradoras que íbamos a correr el riesgo de redundar. Así que elegí hoy darle una mirada lo más amplia posible al problema de las ludopatías, especialmente las ludopatías en la infancia y la adolescencia que a mí me ocupan. Así que veré si cumplo esto de no redundar y sumar valor a esta interesante jornada, de la cual estoy súper agradecido por la invitación. Gracias, José, y al resto del equipo. No sé si fueron alguna vez a Las Vegas, pero para los que fueron, en realidad para los que no fueron también, hay una diferencia muy particular y muy grande entre el aeropuerto de Las Vegas y prácticamente, creo yo, cualquier otro aeropuerto del mundo. Te bajás del avión y lo primero que ves en los pasillos en el aeropuerto son las máquinas tragamonedas. Y no solo que las ves, recuerdo la primera vez que fui me resultó muy impactante que no es que están ahí simplemente como adorno o, si se quiere, publicidad, sino que ves gente jugando. En el año 2022 comunicaron con mucha alegría que habían llegado a la recaudación histórica de $1.000 millones solamente en las máquinas tragamonedas en el aeropuerto, a un ritmo que ya estaba en ese momento de aproximadamente $40 millones por año. Y ahora les pido si me acompañan a que se imaginen por unos segundos esas mismas máquinas tragamonedas en el medio de un colegio. En el recreo, disponibles para que los chicos y las chicas jueguen. Parece un delirio, ¿no? Pero cada vez más los chicos se pasan el recreo jugando en esas maquinitas. Ya no hablan entre ellos, casi que ya no van al baño, solo juegan y cuando no les queda otra y de mala gana, vuelven a clase. Es más, a un chico le gusta tanto jugar a la maquinita que le pidió a su familia que le compren una, así que le pusieron una máquina tragamonedas en su habitación. Así que a la noche, antes de dormir, agarra el dinero que su familia le dio para utilizar al otro día y elige arriesgarlo en estas maquinitas a ver qué pasa. Y si hoy le toca perder, mañana no almorzará. ¿Qué se le va a hacer? Voy a prescindir de las diapositivas, gracias. Les pido que visualicen esta imagen, esa máquina tragamonedas en la habitación de un hogar, pero simplemente que ahora transformen esa máquina tragamonedas en esto que está acá. Algunos ponían caras, no sé si pensaron que era verdad, no hay ninguna máquina tragamonedas, ¿no? Pero esto es lo que está pasando. Y estas maquinitas son probablemente el mejor reflejo, casi hasta el prototipo, de lo que son las aplicaciones de apuestas que vemos hoy en los celulares. Estas máquinas, al igual que otros juegos en el casino, pero estas particularmente, son probablemente la mejor prueba de lo que hoy llamamos la economía de la atención, que es para mí el problema macro que nos envuelve. En el año 2019 escuché un podcast que me acuerdo que me fascinó, me voló la cabeza, siempre lo cito en mis charlas, y que luego de la invitación que recibí elegí reescuchar luego de 5 años hace unos días. El podcast se llama Your Undivided Attention y fue creado por la ONG Center of Human Technology. La ONG que creó Tristan Harris, un ex ingeniero de Google que decidió renunciar a su trabajo porque sentía que las empresas de tecnología no estaban haciendo todo lo posible para cuidar a los usuarios. Probablemente muchos de ustedes lo conozcan porque aparece en el documental El dilema de las redes sociales. El podcast básicamente habla de estos temas, de nuestra relación poco saludable con la tecnología. Y me acuerdo que me sorprendió, yo escuchaba semanalmente el podcast cuando vi que un episodio se llamaba ¿Qué pasó en Las Vegas? Y vi que entrevistaban a una antropóloga, Natasha Dow-Schüll, o como sea que se pronuncie. Y me acuerdo que pensé, ¿por qué en un podcast que suelen hablar con ingenieros de software están entrevistando a una antropóloga? Esta muchacha Natasha, que luego escribió varios libros sobre las adicciones, contó que había hecho su doctorado en Las Vegas. Había estudiado los casinos en Las Vegas y era interesante ver cómo a lo largo del casino los ingenieros que la entrevistaban veían cómo las similitudes entre la construcción de aplicaciones y la construcción y diseño de los casinos. Y ella había puesto mucho foco en las maquinitas tragamonedas, que en muchos casos representan hasta el 80% de la facturación de los casinos.
Las ludopatías online son un aspecto más de un problema mucho más grande, y es que todos somos adictos. El celular, las aplicaciones y las redes sociales nos convirtieron a todos un poquito en adictos, en mayor o menor medida. Con todo respecto al concepto médico y patológico de la adicción, hoy a todos nos cuesta cortar con el celular. Todos lo usamos más de lo que quisiéramos y todos sentimos que nos cuesta manejarlo. Las ludopatías, y específicamente las ludopatías juveniles, son un pedacito más de este contexto de la economía de la atención y las adicciones a la tecnología. Quizás uno de los más graves, y por eso hoy nos convoca, pero me parece importante entender que es un problema dentro de un ecosistema mayor. Porque no se puede solo resolver el problema de adentro sin abordar los problemas más grandes. Por las dudas, ¿qué es la economía de la atención? Explicada muy mal y muy sencillamente, pero básicamente significa que las empresas ganan más dinero cuanto más tiempo tienen nuestra atención. Y esto no aplica solo a las apuestas, aplica a un montón de aplicaciones que usamos cotidianamente, sea Instagram, TikTok o un montón más, casi todos los juegos, casi todas las redes sociales y casi todas las aplicaciones, y especialmente aquellas que están basadas en la publicidad. Puede que la economía de la atención no esté mal per se, no lo sé. Es una nueva forma y todos la utilizamos, y muchas veces utilizamos aplicaciones geniales sin pagar un costo directo a cambio de bancarnos algunas publicidades. No me animo a decir que está mal por definición, pero no tengo dudas que abre lugar a muchas cosas malas, peligrosas, y que es necesario reflexionar respecto a esta economía de la atención. Las ludopatías son, como decía, uno de los aspectos más peligrosos de esta economía de la atención, y aún más en la adolescencia. Un ejemplo trivial de la economía de la atención es el scrolling infinito. Para los que tenemos más de 35, hace unos años entrábamos a Facebook, queríamos ver las novedades y en un momento llegábamos al final de la pantalla y había abajo un paginador, que significa que habíamos llegado al final de la página 1 y que, al igual que como sigue pasando hoy, por ejemplo, en Google, había que apretar un botón para pasar a la página 2. Es decir, lo hablaban recién, teníamos que decidir que queríamos sostener la atención en esa aplicación. Y hace unos años, entre otras cosas, esto es solo un ejemplo, descubrieron que el scrolling infinito era mucho mejor. Nos quitaron la decisión de si queríamos seguir, y mientras sigamos bajando, seguimos encontrando novedades. Este es solo un ejemplo. De la misma forma, contaba Natalia en el podcast, los diseñadores de maquinitas tragamonedas descubrieron hace unos años que si reemplazaban la palanca por un botoncito, el negocio era mucho mejor. En primer lugar, porque podían aumentar la cantidad de apuestas por hora de 300 a 900. Y en segundo lugar, porque al igual que con el scrolling infinito, cuanto menos movimiento tenía que hacer el usuario, más cómodo era seguir apostando sin darse cuenta que tenían que frenar. Por eso su libro, luego de todo el estudio de las tragamonedas, tiene un nombre que representa profundamente cómo funcionan las apps de apuestas, a pesar de que no habla de las apps en su libro. El libro se llama Addiction by Design, adicción por diseño. Las ludopatías adolescentes no son un accidente, son el resultado de un diseño planificado. Están diseñadas para hacernos esto y son muy eficientes al respecto. Hace unos días un amigo, un colega informático, me comentó que iba a dar una charla al colegio de sus hijos y que le pidieron que hable de ludopatías, como nos pasa hace mucho tiempo, ¿no? Pero le pidieron que por favor no ponga el foco en si son buenas o malas, sino que simplemente pongan foco en alertar que son riesgosas, pero que no querían condenar si los chicos las usaban con cuidado. Me gustaría dejar en claro aquí mi posición personal. Tenemos que ser intransigentes con las apuestas online en la niñez y en la adolescencia. Que se diviertan de otra forma, no con algo que está diseñado para hacerles daño. Además, y para terminar, creo que aún no hemos visto los daños que esto genera. Creo que recién estamos tocando la superficie. Por eso quiero cerrar con otra historia que me impresionó del podcast. Cuando la antropóloga habló sobre cuando las adicciones se vuelven más profundas, más avanzadas, más patológicas. Contaba que hubo 2 datos que le impresionó de hablar con personal que trabajaba en los casinos, no que iba a apostar. En primer lugar, contaban las personas que trabajaban en el casino
que al final de la noche, entrada la mañana, cuando bajaba la asistencia al casino, se encontraban con muchos pañales en los tachos de basura. La gente se ponía pañales para ir a apostar, para no tener que frenar para ir al baño. Pero más me impresionó aún la segunda anécdota. Contaba el personal del casino que había una diferencia entre las máquinas ubicadas en los sectores centrales de mayor tránsito y los sectores alejados del fondo. Al final de la noche, las máquinas del fondo estaban meadas. Esa gente no iba con pañales, pero sí iba al fondo para poder mear las máquinas y no tener que frenar e ir al baño. Personalmente creo que por lo nuevo de esta problemática todavía no estamos viendo estas situaciones. Me preocupa que ahora que veo el tema de ludopatías en agenda, hay mucha cobertura mediática que pone el foco en cuánto dinero perdieron los chicos. Es grave, pero el dinero es lo de menos. Todavía es la superficie, todavía no vimos poco o nada sobre lo más grave que le pueden hacer estas aplicaciones a todos, a nosotros los adultos también, y particularmente a los adolescentes. Todavía no vimos los pañales y las meadas. Chicos que no almuerzan, chicos que no pueden relacionarse con los demás, chicos que se quedan totalmente aislados de su entorno social o que sufren depresión que puede llevar al suicidio. Las ludopatías en las aplicaciones no son un accidente, son un diseño. Tenemos el aeropuerto de Las Vegas en nuestros bolsillos y debemos ser rápidos e intransigentes porque la salud de nuestros hijos e hijas está en juego. Muchas gracias.